Reglamento. Senador Robledo. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, este ha sido un proceso largo y va a ser todavía más largo. No inició ayer, por cierto, viene ya de varios meses y semanas. Y antes de hacer un posicionamiento en lo general sobre este primer dictamen, permítanme tomarme un minuto solamente para compartirles una reflexión y diría casi una anécdota. El año pasado, en abril, cuando estuvimos discutiendo también en Comisiones Unidas, pero en ese caso de radio y televisión y cinematografía y de telecomunicaciones, y cuando llegamos a construir la reforma a la Constitución en materia de telecomunicaciones, que fue aprobada por abrumadora mayoría, recuerdo muy bien que cuando se iba a tomar la decisión de qué senador por parte del PRD iba a presentar a nombre de nuestro grupo parlamentario el posicionamiento general sobre aquel dictamen, prácticamente todos los senadores de nuestra bancada, pues aspirábamos a tener esa oportunidad, digamos que ese privilegio, ese honor, ese orgullo de explicar los alcances y la trascendencia de una reforma que dibujaba un México diferente en materia de telecomunicaciones. Lo digo porque lo que hoy ocurrió con el Partido Acción Nacional me parece realmente grave y además sintomático de lo que está ocurriendo. El Partido Acción Nacional, antes del receso, nos dio una muestra de la satisfacción y el orgullo que le representa a su grupo parlamentario las reformas a las leyes secundarias en materia energética. Y lo digo porque, como todos ustedes pudieron verlo, cuando fue el momento de que los partidos políticos presentaran un posicionamiento, no había ningún senador del PAN que viniera a hacerlo cuando ellos han declarado vehementemente que esta es su reforma. Esto es para mí sintomático por una simple y sencilla razón, que o de ese tamaño es su orgullo, su compromiso y su convicción con esta legislación que estamos discutiendo, o simplemente deja constancia de la poca popularidad que tiene esta medida y que está expresado en la encuesta y el estudio de opinión pública que ustedes quieran traer a discusión a esta mesa. Creo que otra posibilidad de interpretación, porque tampoco han dado una explicación ni a sus electores ni al público de por qué no estuvieron para posicionar como partido, podría estar en las poderosísimas razones que en esta misma mesa expuso de manera un tanto apresurada el coordinador de este grupo parlamentario, Jorge Luis Preciado, de que aquí no está la negociación ni se están tomando aquí las decisiones, sino que esto ocurre en otro lado, en otra mesa y con otros interlocutores, lo cual es todavía doblemente grave. Ojalá en alguna oportunidad de las muchas que se van a abrir para los posicionamientos en lo general, algún senador del PAN, de los que muchos que están aquí, que yo los respeto, pueda explicarle, déjense al resto de los senadores como sus compañeros, a la población y a quienes están viendo este debate, por qué esa excusa o si había algo más importante que hacer en el momento en que su partido tenía la oportunidad de posicionar sus razones para apoyar esta reforma. No es una cosa menor haber faltado a esa responsabilidad. ¿Dónde estuvo el PAN hace unas horas en el momento de presentar su posicionamiento como partido? Es una pregunta que les hago a mis compañeros legisladores. En fin, aquí estamos. Y creo que es momento de iniciar esta discusión. Esperamos al menos que los promotores de esta reforma en sus posicionamientos y debates expliquen y respondan de cara a los mexicanos una sencilla pero crucial cuestión. ¿Para qué es la reforma energética? ¿Reforma energética para qué? Ha quedado claro que no es para abaratar las tarifas de la luz, ni abaratar las tarifas del gas, ni mucho menos el precio de la gasolina. Pero es claro también que no es esta reforma
una reforma para combatir la pobreza, que no es esta reforma una reforma para utilizar el patrimonio energético de los mexicanos para superar la brecha de desigualdad que día con día crece más en nuestro país. No es para generar empleos. Esta reforma lo está dejando muy claro, no es para favorecer ni a los mexicanos ni a la economía de nuestra nación. Entonces, ¿para qué es esta reforma? Y esa es la pregunta fundamental que no se ha logrado responder. Están por aprobar en los próximos días los legisladores del PAN, del PRI, del Partido Verde, una apertura total que, como lo dijera hace unos días el expresidente Ernesto Zedillo, un promotor del liberalismo económico por donde se le quiera ver, ni en sus más salvajes sueños había imaginado. Lo que en el PRD hemos analizado de esta reforma y de este primer dictamen es que, en primer término, no garantiza la seguridad energética nacional para las próximas generaciones de mexicanos y lo que se está privilegiando es la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada nacional y extranjera, lo que se confirma claramente con este predictamen de la Ley de Hidrocarburos y también con el predictamen de la Ley de Inversión Extranjera. No se asegura un suministro oportuno y suficiente de energéticos, ni mucho menos se asegura la disminución de precios de la electricidad, gas y las gasolinas, como ha querido insistir la publicidad oficial. Por el contrario, se pretende mantener el esquema de los gasolinazos hasta el año 2019, no obstante que ya nuestra gasolina es más cara en poco más del 6% que la gasolina en los Estados Unidos. Y asimismo, elimina los subsidios del consumo eléctrico, lo que inevitablemente hará subir las tarifas en los próximos años. Si creen lo contrario, por favor, explíquenos cómo al eliminar los subsidios se va a lograr unas tarifas más bajas, o si se tiene una plena confianza de que la CFE al momento de ir a competir va a lograr realmente tener una oferta diferenciada que no vaya en contra de la lógica de poner precios más bajos que sus costos. El modelo energético que propone el gobierno federal tiene como objetivo central una mayor captura de recursos fiscales, manteniendo la petrolización de las finanzas públicas. Pero ha quedado demostrado que gastamos mal, gastamos sin crecer, y entonces aparece nuevamente la pregunta: ¿reforma energética para qué? Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Electricidad se reducen a empresas del sector con una mínima expresión que facilita el usufructo de los recursos energéticos a las compañías extranjeras. No hay alivio fiscal para Pemex y tampoco se le otorga autonomía presupuestal. En suma, esta lo que es la reforma de la apertura a los capitales extranjeros y a los capitales privados, y la reforma de la claudicación y de la entrega de nuestros recursos bajo un esquema y bajo una esperanza de que así se va a generar mayor riqueza y que de manera mágica se va a distribuir de manera eficiente. Es una esperanza tan gastada como inútil, y eso está en evidencia en muchos modelos similares de apertura. Quienes promueven y seguramente terminarán aprobando esta reforma esperan que, producto de esta legislación, venga la inversión extranjera, que se explote intensivamente nuestros recursos sin importar que no existe una política energéticamente sustentable, y que, producto de esta explotación indiscriminada, pues algo quede para el Estado mexicano y para que el gobierno pueda después administrarlo de manera eficiente y poder impulsar lo que ha quedado dicho nada más como bienestar o como prosperidad para los mexicanos, sin explicar cómo esta reforma transforma las lógicas rentistas del gobierno de la República para generar una eficiente redistribución del ingreso. Yo no lo he encontrado en ninguno de los dictámenes. Ojalá alguno de los senadores pueda explicármelos. Están esperanzados totalmente en la regla de que las leyes de mercado nos harán progresar. Y ese es el problema de fondo de este paquete de leyes secundarias. Me parece que en este debate hay que dejar claro que esa lógica va al fracaso. La apertura al capital, al capitalismo patrimonial, es un modelo económico que lo único que impulsa es la desigualdad.
Y déjenme decírselos, no lo estoy diciendo yo, es una discusión que en este momento está instalada en absolutamente todos los foros económicos del mundo. Déjenme recomendarles esta publicación del autor economista francés Thomas Piketty, que seguramente muchos de ustedes revisan los periódicos internacionales, el New York Times, el Economist, el Washington Post, y en todos ellos se está hablando de esta publicación. Y esa publicación, llamada El Capital en el siglo XXI, demuestra que no hay una tendencia natural hacia la disminución de la desigualdad en el capitalismo, y descubre que el factor decisivo que impulsa esta desigualdad no es tanto la acumulación del capital, como lo quiere hacer ver esta reforma, sino el masivo crecimiento de los patrimonios heredados y los elevadísimos niveles de ingreso que reciben los cuadros dirigentes de las grandes empresas. Luego de la crisis del 2008, hay una lógica en todo el mundo, salvo en México, de retorno al Estado social. Un Estado social que aparece como garante de la redistribución en una lógica de derechos para los ciudadanos y sobre todo de principios y acceso equitativo a los bienes mínimos. ¿Cuáles son unos de esos bienes? El acceso a energías baratas. Hace unos días, el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en noviembre del 2013, pero también en mayo pasado, criticó justamente las altas compensaciones económicas que paga Repsol a su dirección, aun cuando sus accionistas no perciben ganancia alguna. Y eso es lo que se viene a hacer a México con la llegada no regulada de estos capitales extranjeros y el surgimiento de empresas petroleras privadas que traerán consigo esos y muchos otros males. La regla, si me permite un minuto más y termino mi alocución. La regla de que con más capital y con más inversión extranjera en México, en la industria petrolera, nuestros problemas van a terminar, es un espejismo, pues mucho antes de que los beneficios lleguen a los bolsillos de los mexicanos, pues van a tener que haber garantizado las ganancias de los capitales extranjeros, y además tendríamos que pensar que esto va a ocurrir siempre y cuando no haya corrupción, no hayan malas decisiones, no hayan malos manejos, no hayan desastres naturales, no hayan contingencias y por supuesto que no hayan fluctuaciones del precio del crudo. Si esto ocurre, y después de pagar las garantías a los capitales extranjeros, entonces ya va a haber capital, va a haber beneficios para los mexicanos. Es una mala decisión. Inversión podrá haber, pero disminución de la desigualdad y de la pobreza en México bajo este esquema, ténganlo ustedes por seguro que no habrá. Y afortunadamente espero que nos podamos reunir en 10 años, los senadores que votemos el día de hoy, y pongamos a prueba qué es lo que ha pasado después de lo que ustedes están a punto de aprobar. Entonces, yo solo les quiero repetir, reforma energética, ¿para qué? Compañeras y compañeros, aquí vamos a poner en primer lugar nosotros desde la bancada del PRD y seguramente los senadores de la izquierda, en primer lugar los intereses de los mexicanos al combate a la pobreza y al combate a la superación de la desigualdad. Para eso debería de estarse discutiendo una reforma energética en nuestro país. Estamos haciendo todo lo contrario. Es hora de los argumentos y de las explicaciones. La pregunta queda de su lado. ¿Reforma energética para qué? Muchas gracias. Gracias, senador. El senador Fernando Mayanza, hasta por 10 minutos, si es tan amable. En contra. Yo por eso me voy a dirigir al pueblo de México, a mis representados, porque aquí pues estoy seguro de que no vamos a lograr convencer a nadie ni cambiarle una coma a los dictámenes elaborados en el extranjero, y más que los empleados de los gobiernos extranjeros pues no van a permitir que hagamos algunos cambios. Entonces, la idea era construir este documento que les quiero compartir a todos los que nos están viendo en la televisión, en la radio, y a ver si los medios de comunicación pueden
extender y poderle dar difusión a lo que estamos diciendo el día de hoy aquí. Le pido al presidente que el pueblo de Tabasco siga esperando la disculpa por su actitud con un léxico prosaico en el estado de Tabasco. Como representante de mi pueblo se lo he solicitado, es la cuarta ocasión que se lo pido. Y le pido tolerancia con el tiempo, dado que voy a tratar de, en la primera ronda, de explicarle al pueblo que merece todo nuestro respeto y nuestra admiración, el pueblo mexicano inteligente y valiente, que me honra mucho ser parte de él, y no pertenecer ni servirle a los extranjeros. El dictamen que ponen a nuestra consideración las juntas directivas de estas comisiones unidas en matrimonio de energía y estudios legislativos constituye el entramado fino del desmantelamiento de nuestra industria energética nacional y de la entrega y despojo de nuestros recursos energéticos que engañosamente se sigue presentando como, entre comillas, estratégicos. La pregunta inicial es, ¿para quién son estratégicos? ¿Para la nación que se dará su explotación, usufructo y comercialización, o para los intereses hegemónicos de empresas transnacionales siempre ávidas de la expansión de su poderío económico y financiero, impacientes por disfrutar de las jugosas ganancias que obtendrán con contratos, permisos y autorizaciones, en complejidad con grupo de mexicanos que ya deben de tener el bolsillo lleno de dinero, la lana, antes que otra cosa? Aquí el himno y la bandera nacional no existen. El proyecto de ley de hidrocarburos que pretende aprobarse apresuradamente, ya ven que el relojito ese camina rápido, hay prisa por los negocios, conforman el marco jurídico a través del cual el Estado mexicano renuncia a ejercer su rectoría y control exclusivos sobre los recursos energéticos de la nación en detrimento de la soberanía y del pacto federal. El proyecto involucra múltiples y complejos temas ordenados en disposiciones cuyo estudio riguroso confirma que van más allá del orden constitucional y del marco jurídico internacional en sus alcances e implicaciones. A veces, pueblo de México, es difícil comprender esto. Solamente los genios que existen aquí, que en 3 minutos por ósmosis ya leyeron y aprobaron todo. Sin embargo, esto es como el caballo del aguador, así quieren tener al pueblo de México, como el caballo del aguador, cargado de agua y muerto de sed. Así van a ver que nos van a estar teniendo. Entonces, por lo que de aprobarse generará graves conflictos en el orden económico y social y causará una severa afectación al régimen de garantías que protege y salvaguarda los derechos fundamentales y humanos de la población. El proyecto de dictamen concibe la industria de hidrocarburos bajo una visión puramente mercantilista, con lo que abandona, en definitiva, el carácter de responsabilidad social al que están obligados constitucionalmente los sectores públicos y privados para contribuir al desarrollo económico nacional. Lejos de que este proyecto establezca los mecanismos para propiciar y facilitar la organización y la expansión de la actividad económica de los sectores sociales, los ejidos, las organizaciones cooperativas y comunidades, desaliente y desiste en todas y cada una de sus partes a la implementación de una verdadera política nacional de desarrollo industrial sustentable en materia energética. Presidente, el reloj, si lo
que no puedo ni leer así ni explicarme porque nadie presta atención. Yo sé que no les interesa lo que yo diga, pero estamos hablando con el pueblo de México que merece todo el respeto de este disque Cámara de Senadores. Permítame, senador, les ruego a los presentes poner atención al orador. Sí, senador Penchina, deje un poco el celular a un lado, hombre. Tanto mensajito, eso también distrae. Entonces, decía, sí, tomó en cuenta el cronómetro, por eso se lastimó el cuello. Desalienta y desiste en todas y cada una de sus partes a la implementación de una verdadera política nacional de desarrollo industrial sustentable en materia energética, que garantice la explotación y un uso de nuestros hidrocarburos y otros recursos como el agua en beneficio general de comunidades y pueblos y de la conservación y protección del medio ambiente. En pocas palabras, que contribuya a los fines del proyecto nacional soberano y sustentable que el país urgentemente reclama. En contraste con las expectativas de que se generarán más empleo y que bajará. Pues otra vez, mira, parece aquí un mercado público, presidente, tanta gente que entra, no hay orden. Así no se puede ni menos discutir, no se puede ni leer, hombre. Es un verdadero chiquero esto. Pues estamos de acuerdo y dígaselo al pueblo de México, senador Orihuela, que no esté usted de acuerdo, que el pueblo vale lo que ustedes piensan. Pues no se puede leer. En contraste con las expectativas de que se generarán más empleos y que bajarán los precios de las tarifas del gas y la electricidad para alentar el desarrollo y crecimientos económicos, se propician las condiciones para el desmantelamiento de las últimas y más grandes empresas públicas de nuestro país, como es Pemex y CFE. Nos encontramos ante el preámbulo de un proceso inusitado y altamente riesgoso de innumerables afectaciones económicas, sociales y ambientales. Punto número 1, el desmantelamiento de Pemex y derechos laborales. Ojo, trabajadores de Pemex. En el llamado rubro de incentivos para mantener capital humano en Pemex, se argumenta que la reforma energética flexibilice el marco jurídico de Pemex con la finalidad de que pueda competir con otras empresas, concretamente a través de la eliminación de restricciones de derechos administrativos y de que esta forma pueda ofrecer incentivos y retribuciones competitivas a sus empleados con el fin de retener su talento actual y atraer al nuevo. ¿De qué forma, pueblo de México, va a generar dichos incentivos y al mismo tiempo respetar los derechos laborales de sus trabajadores? Otra pregunta. ¿Cómo se va a fortalecer a Pemex para mantener o retener a sus trabajadores sin conculcar sus derechos? ¿En qué parte del cuerpo del dictamen está prevista la estrategia o esquema que garantice y brinde certeza jurídica a los trabajadores? Porque lo que encontramos en el dictamen es efectivamente la flexibilización de todo el marco jurídico que más que consolidar a Pemex como agente central de la industria petrolera, propiciará su desmantelamiento gradual junto con la Comisión Federal de Electricidad, al ser transformadas en empresas productivas del Estado. Esta conversión prevista en el dictamen no trae aparejada una propuesta de regulación precisa, concreta, relativa a garantizar el respeto de los derechos humanos laborales, de seguridad social y del pago efectivo y cierto de pensiones y jubilaciones de los trabajadores de ambas empresas estatales. Y parece que los trabajadores de Pemex están con los brazos cruzados, durmiendo en la hamaca.
Basta recordar otras reformas emprendidas y enmarcadas en estas políticas privatizadoras de áreas estratégicas que han entrañado grandes violaciones y conculcación de los derechos laborales más elementales, entre ellos el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Segundo párrafo, afectación y despojo de tierras. Oigan los campesinos mexicanos, trabajadores, dueños de ejidos, de ranchos, en todo el país. Mucho ojo. El dictamen a consideración no solo trastoca el principio de la rectoría en el Estado, constitucionalmente debe ejercer sobre los hidrocarburos, sino también se limita y conculca de manera grave los derechos más elementales, individuales y sociales. Al otorgarse el carácter de utilidad pública a la industria de hidrocarburos, a efectos de establecer figuras como la servidumbre, ocupación o afectación superficial y expropiación de terrenos de particulares, ejidales y comunales. Pueblo de México, vean la película de Ignacio López Tarso, La Rosa Blanca. Lo mismo, nada más que en el siglo XXI. Y después no digan que no se lo dije, los que me están viendo. Y ya saben quiénes son los cómplices de todo esto. La introducción de estas figuras representan el tránsito de un régimen de propiedad nacional y social a otro de carácter privado. Los capítulos 3, 4 y 5 del título 4 del proyecto de ley de hidrocarburos, contenido en el dictamen, constituye el régimen a través de la cual se despojarán de sus tierras a los trabajadores del campo, a los pueblos y a las comunidades indígenas, de norte a sur y de este a oeste. Todo ello en contravención no solo a las normas de derecho interno, sino también al marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, concretamente del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyos artículos 3 y 15 establecen respectivamente, y cito, la obligación de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación, y los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración, conservación de dichos recursos. Los artículos que conforman los capítulos citados del proyecto de ley de hidrocarburos contravienen estas disposiciones que son ley suprema, en virtud de que los procedimientos provistos como la servidumbre legal de hidrocarburos, la mediación ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y la propia consulta a la comunidad, que es a tole con el dedo, no otorgan garantías suficientes para la protección y salvaguarda de sus derechos. Así que se tiene que para los asignatarios o contratistas opera a su favor la servidumbre, la expropiación y la mediación. Y para los propietarios y poseedores, ningún mecanismo jurídico para salvaguardar sus legítimos intereses frente a posibles e inminentes riesgos, abusos, afectaciones a sus derechos reales. Así vivan en Ciudad del Carmen, allá en el Guanal, ahí le van a ir a quitar sus predios al tiempo. En el caso de los pueblos originarios, solo se prevé la consulta, pero sin efectos vinculantes. De esta manera, el régimen propuesto en el dictamen de aprobarse en sus términos dejará en estado de indefensión dichos sujetos. Yacimientos fronterizos. En materia de estos yacimientos fronterizos,
El dictamen no asegura para el Estado mexicano que su exploración y extracción de hidrocarburos se realice con base de acuerdos de cooperación basados en los principios de unificación para promover la explotación eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los mismos. Si realmente se prevé como estratégicas las actividades de explotación y extracción en estos yacimientos, es necesario, por razones de protección y salvaguarda de los derechos soberanos y jurisdiccionales de nuestro país, conforme el derecho internacional, que se precise explícitamente que dichas actividades se realizarán en términos de los instrumentos jurídicos internacionales celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado de la República. Ilustre senador de Nuevo León, con la venia de la sala me interrumpieron 2 veces y nunca paró el señor porque no puede con el cuello torcido el cronómetro. Le queda 1 minuto, por favor, concluya. A mí no me queda ningún minuto, senador. Ahí está el reglamento y quiero basarme en el acuerdo de ustedes, pero me estoy dirigiendo al pueblo de México, no a usted, porque usted es cómplice de los gobiernos extranjeros. Debe ponerse especial atención en los compromisos establecidos en instrumentos como la Convención sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas, tema que usted ni conoce ni sabe. Así que ilústrese. El Tratado sobre la Plataforma Continental del 2000 y el acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México 2012. Pueblo de México, fractura hidráulica que ahora le llaman fracking. Ya ve que está de moda eso del fracking, o vamos a darle un break, y que no está en el diccionario de americanismo ni en la Real Academia, pero bueno, es la moda que al rato todo va a ser hot dog, hot cakes, hamburger. Como en el 2008, con la propuesta de Felipe Calderón, la reforma energética del gobierno de Peña Nieto, que el Partido Acción Nacional reclama como suya, y entiendo lo de oceanografía muy bien, tiene entre sus objetivos principales intensificar la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Los hidrocarburos no convencionales, para el pueblo que nos escucha y nos hace el favor de vernos, y el gas atrapados en formaciones de lutitas y arcillas a profundidades entre 1,000 y 5,000 metros, por eso se les llama petróleo de lutita o gas de lutita, en inglés ya de moda el shale gas. Debido a las características geológicas de esos yacimientos, son rocas de alta porosidad y baja permeabilidad. La extracción de petróleo y de gas de lutita requiere la aplicación de una técnica altamente compleja, devastadora para el medio ambiente y la salud de todos ustedes, y nosotros también, e irracionalmente intensiva en uso de agua destinada al consumo humano, conocida como la fracturación hidráulica. Esta técnica implica inyectar miles de litros de agua, y se lo digo al pueblo de Nuevo León, de Chihuahua, de Durango, principalmente del norte. Tabasco todavía tiene mucha agua y nos podemos dar ese lujo, pero en el norte se están muriendo de sed. Entonces, esta técnica implica inyectar, lo que quiere el senador de Nuevo León, miles de litros de agua a altísima presión mezclada con arena o ácidos, que son agentes apuntalantes y químicos que permiten fracturar la roca para fluidificar el petróleo o el gas y con ello su extracción. La fracturación hidráulica se hace muchas veces, lo que conlleva un gran gasto de agua que se contamina al entrar en contacto con todos los químicos involucrados en el proceso, que son, y no es un secreto, que se ha detectado tóxicos en la mayoría de ellos. Investigaciones señalan, y termino la primera parte, que entre los químicos utilizados se encuentran bencenos, cianuro, o sea, puro veneno, pues, para que se entienda. Hay hasta 519 sustancias químicas
entre las que se encuentran elementos, además de venenos, cancerígenos, mutágenos y todo lo que pueda llevar al mal de la salud, lo que junto con los metales contenidos en las rocas de lutita, como el mercurio, plomo, uranio, radio, que son radioactivos, conforman una mezcla o un cóctel altamente riesgoso, una verdadera amenaza para la vida y para los derechos humanos. En relación al uso intensivo del agua que supone esta técnica, baste citar que pueden emplearse, lo decía yo hoy en la mañana, entre 9 a 29 millones de litros por pozo. Existen registros, mexicanos, mexicanas, existen registros de que un solo pozo en Michigan, Estados Unidos, llegó a consumir hasta 80 millones de litros de agua. Por ejemplo, si en México se abrieran 20,000 pozos, como han sugerido algunas voces, como el senador Gracia del PAN, se requeriría el agua necesaria para uso doméstico y personal anual para entre 4.9 y 15 millones de personas. O sea, todo el agua que se consume en la Ciudad de México para un pozo. El petróleo y el gas de lutita se han explotado casi exclusivamente en los Estados Unidos, donde se ha perforado 70,000 pozos mediante la llamada técnica de la fractura. En Estados Unidos y países como Inglaterra y España, que permiten la explotación de gas de lutita con esta técnica, no se escapan a importantes y crecientes protestas ciudadanas en contra de su uso por sus riesgos medioambientales, sociales, económicos, el trabajo y la salud. Se tiene noticias de que Francia e Irlanda han prohibido la fracturación hidráulica, mientras que en otros países europeos se cuestionan sus efectos en la salud y el medio ambiente. Aunado, y en breve acabo, a los peligros y los riesgos ambientales y humanos, la explotación de petróleo y de gas de lutita mediante el método de fracturación hidráulica muestra tendencias de baja rentabilidad, productividad y viabilidad comercial. Desde el 2008, y en nuestro país los proyectos de explotación de hidrocarburos no convencionales en aguas profundas y el proyecto conocido como aceite terciario del Golfo han mostrado bajos rendimientos de acuerdo a información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el 2012, de Pemex en el 2010 y la Auditoría Superior de la Federación en el 2011. En particular, los proyectos de gas Shell muestran baja rentabilidad y productividad. Pemex calculó que entre el 2012 y 2016 debía invertir un total de 30,000 millones de pesos solo para evaluar el grado de prosperidad de los yacimientos. Cuando el pueblo se está muriendo de hambre y tenemos tuberculosis y niños de la calle como arroz. De acuerdo con una investigación sobre los pozos perforados en México hasta el momento, de los 6 pozos con los que se cuenta con información, 3 han resultado no comerciales. Emergente 1, Montañés 1, Nómada 1. 2 no comerciales por no producir condensados, el Percutor 1 y Arbolero 1. Y 1, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados como el Habano 1. Estas mismas investigaciones apuntan que la baja viabilidad comercial de estos pozos se debe a varios factores. Ya lo vamos a seguir comentando, no quiero extenderme más en estos momentos, pero gracias pueblo de México por prestarme atención y escucharme. A ustedes me debo, a ustedes me dirijo y por eso México se defiende, la patria se defiende, no se vende. Gracias. Me ha pedido la palabra para alusiones personales el senador Raúl Gracia. Yo seré respetuoso del tiempo, no utilizaré casi 3 veces el que el reglamento y el acuerdo me otorgan. Parece que hay senadores que tienen una obsesión, no sé si con un servidor o con Nuevo León. Lo puedo entender, porque aunque ya dejé claro que defenderé el medio ambiente y el agua de Nuevo León, lo siguen reflejando y efectivamente
Nuevo León es un estado que tiene muy poca agua, que con muy pocos recursos naturales, contrarios a algunos estados como Tabasco, hace mucho más. Y creo que la versión del doctor Simi del PG nos deja claro por qué Nuevo León, con tan poquito, hace mucho más que Tabasco. No lo aludí. ¿Me permiten, por favor? En el registro de oradores que di cuenta con toda antelación, tiene el uso de la palabra en contra del senador Luis Sánchez. Presidente, para alusiones personales. No fue aludido, señor senador. Ah, no, y no pone sobrenombres aquí que le llaman apodos. Senador, Esa es la cultura que demuestran, por eso fueron a la escuela y a la universidad. Senador, en ningún momento escuché su nombre. Tiene usted la palabra. Pobre el doctor Simi, aquí lo vino a refrescar el senador de Nuevo León. Yo lo que digo es de que hablo por Nuevo León porque me da pena ajena, vergüenza de que habiendo gente y no representen a su pueblo o a su gente. Eso es lo que me da pena, vergüenza y hasta coraje, así se lo digo. Senador Luis Sánchez, por favor, tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, la iniciativa de ley de hidrocarburos tiene el propósito, se supone, de reglamentar las actividades de exploración y extracción de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo y que son propiedad de la nación, para lo cual debiera atender 4 condiciones superiores que emanan del texto constitucional vigente. La primera de ellas, que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, incluidos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno. Esto lo dice el párrafo 4 del artículo 27 constitucional. Segunda, que no se otorgarán concesiones y el Estado dará asignaciones a empresas productivas del Estado y a contratos a empresas productivas del Estado y a particulares. Lo dice así el párrafo 7 del artículo 27 constitucional. Tercera, que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en ellas, dado que se consideran áreas estratégicas del desarrollo nacional. Esto es lo que confiere, lo que nos establece el párrafo 4, artículo 28 constitucional. Y cuarta, que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control de los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Párrafo 4, artículo 25 constitucional. La iniciativa del Ejecutivo Federal, el dictamen que presentan, ¿cumple con estas condiciones superiores constitucionales? No, no las cumple. En este sentido, presento las siguientes 6 observaciones con las que se exhibe lo inconstitucional, el dolo y la traición al pueblo mexicano en esta iniciativa. 1. La iniciativa objeto de dictamen es totalmente omisa de la naturaleza jurídica vigente, explícitamente del párrafo 4 del artículo 27 constitucional que atribuye a la nación, como lo escuchamos, el dominio directo sobre todos los recursos naturales y específicamente sobre los hidrocarburos. A diferencia de otras materias, incluso también consideradas estratégicas en los recursos naturales, la nación ha querido preservar su intervención directa para garantizar que los aprovechamientos de estas sustancias sean para beneficio general de los mexicanos. La iniciativa en comento, al anunciar que es reglamentaria solo del párrafo 7 constitucional, busca, sin sustento constitucional,
negar la intervención del Estado y ampliar innecesariamente el espacio de los particulares y el mercado. No es, pues, un olvido del párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. Es una acción deliberada que violenta la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. 2. Hablemos ahora de otra grave inconsistencia de este dictamen: la elevada discrecionalidad del Ejecutivo Federal para definir y escoger el contrato de cada caso. La iniciativa presenta un esquema indefinido de contratos, que se coloca por fuera del artículo transitorio cuarto de la reforma constitucional en materia energética, que establece que el Estado definirá los modelos de contratación, y es evidente que el Estado no solo es representado por el Ejecutivo Federal, ¿o sí? De hecho, será la Secretaría de Hacienda, al fijar las condiciones económicas de cada contrato, la que por esa vía determinará en cada caso el tipo de contrato a utilizar, que puede ser de utilidad o producción compartida, de licencia, una combinación de ellos o cualquier otro. ¿Más discrecionalidad, señoras y señores legisladores del PRI y del PAN? Tampoco se establece la duración que pudiera tener los contratos en el artículo 29, y que bien la hubiera podido fijar el Congreso en rangos para cada tipo de contrato. Esta es otra más de las aberraciones de esta iniciativa: la anulación del legislativo en materia energética. Es de observar que distintas leyes mexicanas muestran mayor claridad al respecto. Por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales establece una vigencia de 5 a 30 años para las concesiones, en su artículo 24. La Ley Minera, 50 años, en su artículo 15. La Ley de Telecomunicaciones, 20 años, en su artículo 19. Por otra parte, es también conocido que los contratos que otorga Pemex tienen duración de 25 años. En este caso, no hay señalamiento alguno, total discrecionalidad. Definir y colocar en la ley la duración de los contratos hubiera abonado a una mayor transparencia para evitar discrecionalidad, que sobre todo en esta materia es fuente de corrupción. Me queda perfectamente claro que hay una actitud deliberada de fomentar la corrupción mediante la omisión de normas. Mención especial merece el que se recurra a particulares para comercializar el petróleo de los mexicanos, el artículo 28, destacando que se permitirá a los contratistas de licencia exportar los hidrocarburos que extraigan, por lo que el país dejará de recibir parte de las divisas que obtiene por ese concepto. 3. La actividad petrolera dejará de ser una palanca para el desarrollo industrial del país. De acuerdo al artículo 46 de esta iniciativa, se buscará que el contenido nacional de la actividad llegue al 35%, eso es lo que dice, bajo una contabilidad global y no individual, lo que llevaría en todo caso a que Pemex cargue con la mayor parte del contenido nacional, en todo caso. Pero sobre todo porque desafortunadamente la reforma constitucional en materia energética levantó las reservas de operación del Tratado de Libre Comercio para este tipo de inversiones. Por tanto, no se puede obligar a las petroleras extranjeras al contenido nacional, tal como lo establece el artículo 1106 del TLC. No simulen, señoras y señores legisladores, no simulen. Por otra parte, no se tomó ninguna medida para estimular las coinversiones en el sector petrolero. En la reforma a la Ley de Inversión Extranjera no se buscó dar preferencia a los empresarios mexicanos. Por lo tanto, la inversión que fluirá será 100% extranjera. ¿Esto es nacionalismo? Pues habrá que ver a qué país representan los senadores y senadoras del PAN, del PRI y de Verde Ecologista. ¿Nacionalismo para México? No. 4. La nueva ley de hidrocarburos se propone disminuir y marginar a petróleos mexicanos,
prácticamente en todas las áreas se colocaron dispositivos para no permitir que Pemex pueda desarrollarse. En los casos de proyectos de exploración y extracción que favorezcan la transferencia de conocimientos y tecnología, lo dice el artículo 16, la participación de Pemex no podrá exceder del 30% de la inversión del proyecto. En otros casos de proyectos estratégicos, como puede ser los de explotación de yacimientos transfronterizos, se acota una participación con límites inferiores muy bajos para Pemex. Dice que deberá tener una participación obligatoria de al menos el 20%, cuando debería ser mayoritaria en la fracción mexicana, por ejemplo, no inferior al 50%. En estos yacimientos transfronterizos, así lo establece el artículo 17 de esta iniciativa. El dictamen introduce a la iniciativa en el artículo 46, más que una disposición, una amenaza. Dice así: la Comisión Nacional de Hidrocarburos solicitará a la Secretaría de Energía instruya a las empresas productivas del Estado, Pemex, sus subsidiarias y filiales, que garanticen las acciones necesarias para garantizar, así lo dice, que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética. Que Pemex no obstaculice a las empresas extranjeras. No es todo. Con el mismo fraseo se inserta en el artículo 75 cuando se habla en relación con la ampliación de las capacidades de transporte. Lo mismo dice, que Pemex no obstaculice la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados. Cabe señalar que en el caso de las actividades de exploración y extracción está intacta la disposición constitucional en términos que las actividades en las áreas estratégicas que lleva adelante Pemex no constituyen un monopolio. En otro sentido, que no existe mercado, pues son exclusivas del Estado y las empresas contratistas no lo son a cuenta también de la nación. Por lo que esas menciones deben de salir del dictamen, pues son contrarias al artículo 28 constitucional. Por otra parte, Pemex será reducido por ley en las actividades de transformación industrial, comercialización y transporte. Los transitorios 14º y 15º establecen lo siguiente: que a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, la Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, establecerá las disposiciones y mecanismos necesarios para que la participación en el mercado nacional de comercialización de gas natural por parte de una empresa productiva del Estado no sea superior al 50% en un periodo de 5 años y de 20%, no sea superior al 20% en el transcurrir de 10 años contados a partir de que entre en vigor esta ley. Esta es su forma de fortalecer a Pemex y a la nación, señoras y señores legisladores del PRI y del PAN. 5. De la mayor traición al pueblo mexicano. La iniciativa de ley en cuestión deja en condiciones de indefensión a los habitantes de las zonas donde se lleven a cabo las actividades de explotación de hidrocarburos. En 2 estados de la República están en riesgo ejidatarios, comuneros y pequeños, medianos o grandes propietarios, como lo señaló el senador Mayans hace un rato. 260 municipios están en riesgo de ser despojados de sus tierras para entregarlas a empresas extranjeras. Y dicen ustedes, señores, señoras senadoras del PRI y del PAN, que todo esto es por el bien de México. Solo recuerden que los convenios internacionales de protección de derechos de los pueblos originarios que México ha suscrito establecen que esas comunidades deben ser consultadas sobre
aquellos proyectos que modifiquen sus condiciones de vida e incorporados a los beneficios que generen la explotación de los recursos donde ellos se encuentran asentados, convenios internacionales firmados por México, pero no solo de ser consultados, como lo considera el artículo 113 de esta iniciativa, sino de respetar su decisión. Eso es lo que contienen estos convenios internacionales. Y finalmente, el punto 6. No se observa que los plazos de entrada en vigor de los distintos dispositivos que considera esta iniciativa tengan consistencia, como tampoco la tiene la programación sobre precios y tarifas de bienes energéticos y lo que el gobierno ofreció en sus campañas publicitarias a la población para engañarlos. En primer lugar, los gasolinazos se mantendrán hasta el 2019. Se dice que los precios subirán de acuerdo a la inflación, pero no nos dicen cuándo bajarán, como tampoco es verdad que bajarán las tarifas eléctricas, porque la gasolina y luz se convirtieron en instrumentos de recaudación fiscal y más rápido que tarde se ha demostrado que la publicidad gubernamental miente. Mi última pregunta, señoras y señores legisladores del PRI, del PAN y del Verde, pues ¿qué les hizo el pueblo mexicano para que actúen con tanto desprecio hacia él? Muchas gracias.